¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. En la Argentina hay un debate que está bastante presente en los medios acerca del llamado pobrismo. Se acusa a la Iglesia de alentar la pobreza, de exaltar la pobreza. Hay que rescatar un debate más de fondo, que es el debate de un capitalismo moderno ligado al empleo, al trabajo, a la producción, o la ideología del pobrismo. Pero ese de que es todos somos buenos, que ser pobre es una supremacía moral, que viene la iglesia y te bendice por ser pobre y... De alguna manera, dicen algunos, esto está en el Evangelio, cuando dice el Señor, bienaventurados los pobres de espíritu, o los pobres. O bien dice en otro lugar Cristo, ¿no? Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, etc. Ya sea por sus orígenes, sus fuentes evangélicas, ya sea por su conducta o su actual, ¿no? La Iglesia Católica es representada por estas personas generalmente liberales, pero también dentro del peronismo, como Pichetto, o del socialismo, como una institución que no alienta el progreso económico. Acerca de esto se puede hablar muchísimo, y hay muchísimo para reflexionar. Solamente quería orientar su atención a la institución católica por excelencia. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la institución católica por excelencia? ¿El Vaticano? No. ¿La parroquia? No. ¿Los scouts? Tampoco. La institución católica por excelencia es el monasterio. En los monasterios se desarrolló la vida de la Iglesia, nació esta realidad que llamamos catolicismo y que después se fue difundiendo en toda Europa y en todo Occidente. Ustedes observen monasterios, vean fotografías, visiten monasterios. En Europa, en América hay pocos, en Argentina hay pocos, pero en Europa hay cientos y cientos de monasterios. Y me dirán si son pobres. ¿Son pobres los monasterios? Absolutamente, no son pobres. Al contrario, el problema de los monasterios generalmente era la abundancia de riquezas. Y esa abundancia de riquezas hacía que los monjes poco a poco fuesen relajando la disciplina de la oración, o bien distrayéndose demasiado en cuestiones materiales. Piensen, por ejemplo, en las misiones jesuíticas, en el Paraguay, en la zona nuestra también hay misiones, ¿no? Pero sobre todo, estudien un poco, observen un poco la vida monástica y verán que el monasterio, que para mí, insisto en esto, y esta es un poco mi opinión, y que defiendo a muerte, es que la Iglesia Católica, si hay una institución que la representa, no es el Vaticano, sino los monasterios. Los monasterios no fueron pobres, en absoluto, sino fueron creadores de riqueza. Por eso, insisto, el catolicismo es una institución creadora de riqueza, y cuya fórmula después se va difundiendo en la sociedad secular hasta el día de hoy. Una fórmula que consiste principalmente en tres cosas, aunque hay muchas más. La primera es la educación. En los monasterios se aprende y se aprendía a leer, a escribir, a comportarse, a ser disciplinado. Se aprendía la Biblia, se aprendían las ciencias, la filosofía. Se copiaban libros cuando no existía la imprenta. Después el trabajo. San Benito decía,
ora et labora, reza y trabaja. Y finalmente el orden moral de los 10 mandamientos, que después está expresado en un orden jurídico llamado regla monástica. Esas 3 patas, si quieren, del monacato, aunque hay otras, obviamente, ¿no?, que son la educación, el trabajo y el orden jurídico, hicieron que los monasterios fueran florecientes, no solamente en santidad, sino en riqueza material. ¿Cuál es el problema en la Argentina? Que la Argentina nunca llegó a evangelizarse, nunca se arraigó este evangelio monástico que hizo de Europa lo que es Europa. En Argentina hay, obviamente, mucha fe, mucha gente cristiana, pero esta forma de cristianismo, arraigada en lo terreno y a su vez que mira hacia lo celeste, que es una síntesis, si quieren, de lo terrenal y de lo celestial, que es el monacato, no se desarrolló en Argentina, sí en Europa. ¿Por qué no se desarrolló? Bueno, por muchas razones, porque no se pudo, no hubo tiempo, por los enemigos de la iglesia, la masonería y el liberalismo, pero fundamentalmente porque la iglesia no encontró recursos, pero donde los encontró, creó riqueza. Piensen solamente en la obra de los salesianos. Miles y miles de estudiantes, de egresados de salesianos, profesionales, exitosos, de todos los rubros, porque los salesianos son, bueno, no son una orden monástica, pero sí son continuadores de aquel viejo espíritu del monacato, afianzado en la educación, en el trabajo y en el orden. 3 valores que Don Bosco llevó a cada casa salesiana en nuestra Argentina. Lo mismo los maristas, los jesuitas, los franciscanos, los dominicos. En todas partes van a encontrar esta fórmula, que es la fórmula no solamente de la santidad, sino también del éxito económico. Obviamente hay un catolicismo o hay una fe que renguea de alguna de estas patas, ¿no? Y por eso no crea riqueza. Pero donde están estos 3 principios, hay también riqueza. Obviamente nosotros escuchamos, los que estudian un poco estos temas, habitualmente que en los países anglosajones de tradición calvinista, como Estados Unidos y Gran Bretaña, y bueno, Estados Unidos sobre todo, digamos, ¿no?, hay más progreso, porque el progreso material está como relacionado con las bendiciones divinas, ¿no?, con la predestinación, diría Calvino. Bueno, puede ser, es el camino de ellos. Hay un camino, hay diversos caminos para crear riqueza. Supongo que habrá un camino budista, un camino hinduista, un camino, no sé, taoísta, puritano, pero el catolicismo, la Iglesia Católica, tiene su propio camino. Y es un camino que ha dado resultados. Como muestra, baste la innumerable cantidad de monasterios riquísimos, no solamente en obras de arte, sino en obras científicas y en construcciones y en ganadería, en agricultura, y en haber inventado cosas tan importantes como la cerveza, por ejemplo, ¿no?, los monjes, en fin. Así que el tema del pobrismo es nada, es más de lo mismo, es desconocimiento de la historia de la iglesia, ¿no? A propósito, acá en el canal hay un curso muy amplio de historia de la iglesia en forma detallada. Bien, se me hizo largo, que tengan un buen día. Si les gusta, pongan like. Si no les gusta, pongan lo contrario. Y si les resulta útil, compártanlo y suscríbanse. Que tengan un buen día.